El Ministerio Amor en Cristo te da la más cordial bienvenida. Iniciamos. Bueno, como siempre lo hacemos, hoy también vamos a poner todo en manos de Dios para que sea Él el que nos dirija, el que tome control de los pequeños y de los grandes detalles. Eduardo, ora usted por favor hoy. Vamos a pedirle a Eduardo que ore, y usted ahí en casa, por favor, acompáñenos en oración. Padre bendito, muchísimas gracias por todo lo que haces por nosotros. Gracias por permitir y mover todo para que hoy podamos estar aquí nuevamente con un corazón dispuesto para poder llevar esta transmisión y el mensaje que tú has preparado hoy y has puesto en el corazón de Rupert. Y también te pido para que todos los que están escuchando y viendo la transmisión estén igualmente con un corazón dispuesto para recibir lo que tú tienes para cada uno de ellos. Por favor, toma control de todos los detalles, de la luz, del sonido, del internet, para que no haya nada que estorbe y podamos disfrutar de este banquete que tienes para nosotros hoy. Lo pedimos todo, dándote las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Me gustaría que esta noche abra su Biblia en Primera de Samuel, en el capítulo 17. Ya vamos a leer y hoy vamos a ver una de las historias más fascinantes que tiene la Biblia y por la cual yo tengo un aprecio especial, porque por medio de esta porción bíblica Dios me dio la oportunidad de preparar hace algunos años la primer predicación, el primer mensaje evangelístico que yo presenté a la iglesia. Ese día fue de mucha edificación, no solamente para mí, sino también para otros creyentes, y espero que esta noche sea de aliento y edificación para muchos de ustedes. Leí, saben, que existen más o menos unas 322 fobias o temores, y la palabra fobia viene de una palabra griega que significa miedo o temor, y se refiere a un pánico que es completamente fuera de proporción, o sea, una amenaza verdadera. Y los casos extremos de una fobia pueden causar en una persona ansiedad y ataques de pánico. Y aquí me encontré varios nombres de fobias. Está la brontofobia, que no es el miedo a los brontosauros, sino más bien un terror a las tormentas. Yo conozco a una persona que le teme a las tormentas. Está también la claustrofobia, que es el miedo a estar atrapado en un pequeño espacio encajonado. Está la aracnofobia, que es el miedo a las arañas. Dicen que es el miedo número 1 entre la gente. Afecta el 50% de la mayoría de las mujeres. Bueno, mi esposa Meiling dice que hay una nueva fobia que afecta especialmente a nosotros los esposos. Dice ella que esta fobia es la tarjetcreditofobia, y que consiste en el terror que genera a los esposos cuando ven a sus esposas en un mall con una tarjeta de crédito. La humanidad tiene muchos temores que la mayoría de veces los seres humanos no sabemos cómo enfrentar. Es posible para nosotros, los seres humanos, encontrarnos en diferentes situaciones las cuales no vamos a poder enfrentar. ¿Sí? La pregunta es, ¿cómo es que nosotros vamos a enfrentar los temores? Quiero contarle que la nación de Israel, el pueblo escogido de Dios, le tenía un tremendo miedo, tenía una fobia, un pavor. ¿Saben a qué? A los gigantes. Y hoy vamos a escudriñar, vamos a estudiar lo que quizá esta historia, como dije, es la más conocida de la Biblia. Ah, sí, la historia de David y Goliat, yo me la conozco. Pero saben, creo que Dios tiene grandes tesoros que Él quiere que usted descubra esta noche. Lo maravilloso de la Biblia es que no importa cuántas veces pasemos por un
versículo, por una porción bíblica, Dios siempre, siempre tendrá algo nuevo que decirnos o algo nuevo que recordarnos. En Mateo 13:52, escuchen lo que Jesús dijo. Vamos a leerlo, por favor. Mateo 13:52. Él les dijo: por esto todo escriba, docto en el reino de los cielos, es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Esa es la Biblia, en donde hay cosas viejas y cosas nuevas. Pero esas cosas viejas nos recuerdan maravillosos preceptos y las nuevas también nos dan grandes esperanzas. Cada palabra que está escrita en este libro, cada palabra que está en la Biblia es de bendición a todo aquel que esté dispuesto a escucharla. Por eso es que hoy vamos a aprender juntos de la Biblia, de la palabra de Dios. Y bueno, a aquellos que les gusta poner nombre a los mensajes, como ya vimos, este mensaje, el título sería ¿Cómo vencer a los gigantes? Déjeme decirle que los filisteos, no los filibusteros, como un hombre dijo una vez, no, esos son otros, los filisteos era un pueblo que detestaba, odiaba a los israelitas. Eran acérrimos enemigos de Israel. Y dice en la Biblia, como ya casi vamos a leer, que los filisteos se habían juntado para pelear contra el pueblo de Dios. Como creyentes, nosotros los creyentes vamos a tener enemigos. Pero recuerde, como vimos la semana pasada, que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Y que si nosotros confiamos y ponemos todo en manos de nuestro Señor Jesucristo, Él, Jesús, siempre nos va a dar la victoria. Ahora sí, quiero que miremos en 1 Samuel 17 y empecemos a leer ahí en el versículo 1. ¿Qué dice? Y los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efesdamim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Bueno, Saúl fue el primer rey que tuvo Israel. Saúl fue un hombre con el cual Dios tenía grandes planes, pero por la desobediencia del mismo Saúl no se lograron concretar estos planes. Sí, si usted ya le entregó su corazón a Cristo, quiero decirle que Dios tiene un plan para su vida, un precioso plan. Me están llamando, me ayudarían, gracias. Pero ese plan se podría entorpecer si nosotros no decidimos obedecerle a Dios. Y bueno, los planes que Dios tenía con Saúl, muchos no se lograron completar precisamente por la desobediencia. No olvide que entre más nos da Dios, mayor va a ser lo que Él nos demandará. Porque, como Jesús dijo, a aquel a quien se le ha dado mucho, mucho se le demandará. Y a aquel que mucho se le ha confiado, más se le pedirá. ¿Sí? Nosotros debemos siempre ser fieles a todo aquello que Dios nos ha llamado y a todo aquello que Dios nos ha dado. Continuemos, versículo 3. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Bueno, había un monte aquí, había otro monte aquí, el valle en medio, y ahí estaba el ejército de los filisteos y el ejército de Israel. Ninguno de los dos bandos quería entrar a ese valle donde sabían que iban a ser vulnerables. Bueno, Dios hoy nos invita a ser valientes, a bajar a ese valle, a enfrentar la batalla. Y ese valle, ¿sabe qué es? Es nuestra mente, porque es precisamente en la mente en donde día a día vamos a librar una batalla. Pero cuidado, nunca olvide, jamás olvide quién es el que va a luchar por usted. Nunca lo olvide. No comete el error de enfrentar a esos gigantes con sus propios recursos o en sus propias fuerzas o con sus propias ideas. ¿Por qué? Porque fracasará. ¿Cómo era? ¿Cómo era aquel gigante llamado Goliat? Desde el versículo 4 hasta el versículo 7 vamos a leer acerca de Goliat, este llamado paladín, campeón de los filisteos. Lea por favor.
Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce, y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudo de él. Aquel hombre podía intimidar a cualquiera, escuchen, solamente con su estatura. Su estatura ya era motivo de miedo para sus enemigos. La mayoría de los investigadores estiman que este Goliat medía casi 3 metros. Era más alto que el techo de esta casa. ¿Se lo pueden imaginar? Estaba cubierto con una armadura que pesaba 57 kilogramos y sus armas eran una poderosa jabalina y una puntiaguda lanza. Dice la Biblia que también tenía al frente, como si fuera poco, un escudo y un escudero. ¿Han notado cómo el enemigo siempre está bien armado? Nosotros no podemos minimizar las fuerzas del enemigo. Todo el tiempo debemos de estar, debemos de estar vigilantes, ser sabios. Dice la Biblia que debemos de estar velando. ¿Por qué? Porque nuestro adversario, el diablo, no tiene compasión de nadie. Vean lo que dice el apóstol Pedro, primera de Pedro 5, versículos 8 y 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. No es en algunos creyentes. Dice que se va dando esta lucha en todo el mundo. Todo creyente va a tener que ser enfrentado en esta lucha. El error sería enfrentarlo en nuestras propias fuerzas o quedarse neutral. Decir, bueno, no estoy ni de este bando ni del otro. Escuchen, no se puede, porque usted estaría en un fuego cruzado. Dios nos está invitando a enfrentar en la gracia. Bueno, este gigante, Goliat, salió al frente de su ejército y desafió a los israelíes en una lucha, diciendo improperios, lanzando blasfemias contra el ejército de Dios, en otras palabras, contra Dios. Versículos 8 y 9, 1 Samuel 17. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Qué gigante este, ¿ah? Este Goliat sabía muy bien cómo amedrentar a sus enemigos. Quiero decirle esta noche que el diablo siempre sabrá cómo hacernos dudar, primeramente del amor de Dios y de su poder también. Pero jamás olvide que nuestro Dios es todopoderoso, Él es omnipotente y que Él siempre está presto, siempre listo para librarnos en cualquier situación, porque aunque Cristo fue crucificado en debilidad, ahora vive por el poder de Dios para poder socorrernos a nosotros. Escuche lo que dice 2 Corintios 13, versículo 4. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Bueno, volviendo a la historia, ahí estaba el ejército de Israel y el ejército de los filisteos, y estaba aquel petulante gigante llamado Goliat, diciendo cosas contra el ejército de Dios. Sí, en aquellos montes de Judá se encontraban estos dos ejércitos y de repente ese gigante salió, cuya boca era más grande que su propio cuerpo, y desafiantemente, escuchen lo que dijo, versículo 10. Y añadió el filisteo: Hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Bueno, Goliat presentó ese desafío a Israel y dice:
hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Esta palabra, desafío, se usa 6 veces en este pasaje bíblico y significa despreciar, burlarse, ridiculizar, humillar. Lo que Goliat proponía era algo muy común en ese tiempo. Era una especie de competencia mano a mano y el ganador se llevaba todo. Cada lado enviaba un representante al valle y los dos tenían que luchar. Si el filisteo ganaba, entonces Israel tendría que rendirse, y si alguien de Israel ganaba, entonces los filisteos se rendirían a ellos. El problema fue que nadie quería enfrentar a ese gigante enfurecido. De hecho, en el versículo 11 dice la Biblia que todos los israelitas se espantaron, se turbaron, tuvieron gran terror. Lea por favor. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. En otras palabras, ¿saben qué? Los israelitas estaban temblando de miedo. Inclusive el rey Saúl, que supuestamente era el ungido de Dios, no quería encarar a aquel petulante gigante que se estaba burlando del ejército de Dios. Y este era un gran problema, el cual no se iba a resolver fácilmente. Veamos el versículo 16 que nos dice: Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Goliat vino y desafió al ejército de Israel 80 veces. Dice que cada mañana y al caer la tarde también lo hizo durante 40 días. Durante 40 días. ¿Se pueden imaginar Israel temblando? En la Biblia el número 40 está relacionado con periodos de prueba y también con periodos de juicio. 40 son los años que estuvo vagando en el desierto el pueblo de Israel por su desobediencia. También se habla de 40 días que estuvo Elías en el monte Horeb. Jonás, recuerdan, anunció en Nínive que sería destruida en 40 días. Cuando Dios envió el diluvio, dice la Escritura, 40 días y 40 noches estuvo lloviendo sobre la tierra. Sí, el número 40 frecuentemente, se conecta con periodos de pruebas y de juicio. ¿Estamos en el qué? 2020. 2020. ¿Será una casualidad? Bueno, yo no lo creo. Volvamos a la historia. Ahí estaban los soldados del ejército del Dios viviente, todos casi como comiéndose las uñas. ¿Qué harían ahora? ¿Huirían de ese gigante o encomendarían su vida al creador de todo? ¿Pondrían su fe en ese que es el creador del mundo y que siempre va a dar la victoria? En el versículo 24 dice: todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Bueno, le quiero preguntar esta noche, ¿qué tipo de gigante tiene usted al frente? ¿Cuál es ese gigante en este momento? ¿En qué área se siente más intimidado y abrumado? ¿Cuál es ese problema que le deja a usted paralizado? ¿La salud? ¿Las finanzas? ¿Cuál es ese gigante que usted teme enfrentar que le está robando el sueño? ¿Cuál es la primera cosa que usted piensa al despertarse y cuál es la última que llena su mente al acostarse? Ese Goliat tal vez no viene a su mente con una espada o con una jabalina, no, él viene con cosas sutiles, punzantes, como el temor al desempleo, el temor al abandono, el temor a perder la salud. Quizá ese gigante es la depresión. Su gigante se desplazará de abajo hacia arriba, pero no en las colinas de Elab, no. Él va a desplazarse en su mente vociferando, sigilosamente, sagazmente, en su casa, en su trabajo, pero sobre todo en su mente, queriendo que usted desfallezca y que pierda la confianza en el Señor, quitando la mirada de Cristo. Este gigante no trae a un escudero,
pero sí trae cuentas que usted no puede pagar, las tareas que le harán pensar que usted no las puede realizar, problemas que usted dice no puedo resolver. O quizá ese gigante es aquel que le ofrece fotografías nada buenas en la internet, las cuales usted dice no puedo rechazar. Le pregunto, ¿cuál es ese gigante? ¿Un pasado que no puede olvidar? ¿O un futuro que usted no puede enfrentar? ¿Cuál sería ese gigante? Bueno, cualquiera que sea, quiero que sepa, quiero que escuche con atención, hay una sola manera de vencerlo: entregándose a Cristo. Lo primero que nosotros debemos hacer es reconocer cuáles son esos gigantes que nos asedian, que nos llenan de temor, que no nos dejan avanzar. Eso es lo primero, ese es el primer paso. Pero no debemos quedarnos ahí, debemos entregarle, poner todo en manos de Dios. ¿Para qué? Para que sea Dios, como lo hizo con David ante Goliat, nos dé a nosotros la victoria sobre todos ellos. ¿Por qué? Porque Dios nunca ha perdido una batalla. En Éxodo 14:14, vea lo que la Biblia dice. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Tranquilos. Paz en medio de la tormenta. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos a alguien que no solamente conoce lo que está pasando, sino que tiene la respuesta a lo que está pasando. Si nosotros no lo hacemos así, no entregamos a Jesús nuestra vida y nuestras batallas para que Él luche por nosotros, entonces, ¿sabe algo? Tristemente vamos a ser derrotados. Jesús se encargará de pelear por nosotros y nosotros simplemente debemos de estar tranquilos, esperando en el Señor. No concentrarnos en esos gigantes, porque si no vamos a tropezar. Pero cuando nosotros ponemos los ojos en Dios, nuestros gigantes van a caer. Sin ninguna duda, ellos caerán. Bueno, a aquel lugar en donde estaban esos dos ejércitos que no se querían enfrentar el uno al otro, en donde estaba Goliat fanfarroneando, llegó David. David en ese momento era un jovencito que había llegado donde estaba el ejército israelí, precisamente porque su papá le dijo que les fuera a llevar comida a sus hermanos. Él no pudo ir a la batalla porque era muy joven. Y cuando David llegó a aquel lugar y escuchó las palabras de Goliat, ¿saben qué pasó? Inmediatamente David se indignó. Él no pudo soportar lo que estaba diciendo aquel gigante. Y escuchen lo que dijo David, 1 Samuel 17:26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿Qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Qué indignación la que sufrió David. ¿Quién es ese filisteo incircunciso para que provoque así a los escuadrones del Dios viviente? Para que se atreva a hablar así del ejército del único Dios. David no perdió de vista ni por un momento lo que todos los demás ya habían perdido de vista. ¿Qué? Que el que estaba como general del ejército israelí, el que estaba con ellos era ni más ni menos que el Dios viviente, el único y poderoso Dios. Nunca olvide esto. No importa qué situación estemos pasando, no importa cuál sea el problema, recuerde quién está con nosotros. Recuerde quién es nuestro Padre Celestial. Recuerde también que a Él no se le está escapando absolutamente nada de lo que está pasando, pero también recuerde que Él es el único que tiene la respuesta. Dice la Biblia que fueron oídas aquellas palabras de David por el rey Saúl, el cual pidió que David fuera a su presencia. Leamos el versículo 32. Y dijo David a Saúl: No desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. No desmaye el corazón de ninguno. Me imagino la cara desencajada del rey Saúl, de los que estaban con él también, el desánimo que tenían
para que David le dijera estas palabras: no desmaye el corazón de ninguno. Es más, yo voy a salir a pelear con ese gigante. Usted y yo, como creyentes, estamos aquí para dar aliento a los demás. No estoy hablando de positivismo, estoy hablando de aliento. La Biblia habla de dar aliento. Hemos sido llamados para recordar las promesas de Dios y para que nosotros también recordemos esas promesas. Dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4:18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Lo ve? ¿Cuáles palabras? Las que están escritas en la Biblia, las que están escritas en este libro. Debemos alentarnos siempre los unos a los otros con las grandes promesas que Dios nos ha dejado a través de su palabra. David no solamente le dijo a Saúl que no desmayara, sino que él estaba determinado a ir y luchar contra Goliat. ¿Saben por qué? Porque David sabía que Jesús le iba a dar la victoria. Siempre lo había hecho. David peleaba contra un león y derrotaba a ese león. David peleaba contra el oso que se quería robar una oveja y derrotaba al oso. Pero escuche, porque Dios estaba con él. La victoria a la batalla es de Cristo. Bueno, pero vemos a Saúl pensando muy diferente a como pensaba David. Versículo 33. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. ¿Qué clase de aliento? Saúl, qué falta de fe. Mientras que David veía las promesas, Saúl solamente veía la adversidad. ¿Sabían ustedes que hay personas así como Saúl? Personas que ven a los gigantes, no ven las promesas. Cuando hay algo precioso que usted quiere hacer, Dios le guía a hacer algo maravilloso. Se van a levantar un montón de personas que le van a decir: ¿ya usted lo pensó realmente? Recuerdo cuando fui llamado como un obrero de tiempo completo, estaba en el lugar en donde se anunció y de repente un amigo de muchos años se me acercó y me dijo: Rupert, ¿usted está seguro que usted quiere ser un obrero de tiempo completo? Claro. Me dijo: ¿usted ya pensó que usted tiene 3 hijos? Que uno va para la universidad. Bueno, en ese momento, imagínense, no estaban en el colegio. Usted tiene un hijo que pronto va a la universidad, el otro también tendrá que estudiar. ¿Y la hija? ¿Cómo va a ser usted? Y le dije a este hombre: ¿cómo voy a ser yo? No. La pregunta es: ¿cómo va a ser Dios? Yo no sé, pero sé que Él hará. Siempre habrá personas que nos van a invitar a desfallecer. David, tú eres un muchachito. Él es un grandulón. Además, ese hombre es un hombre de guerra y usted es un simple pastorcillo. Escuche, nunca menosprecie a nadie y menos que lo desprecien a usted. Nunca permita eso. Vea lo que dice 1 Timoteo 4, versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Era como diciendo Saúl: mira, David, creo que no podrás contra ese filisteo. Así que ni se te ocurra salir a la batalla contra él. Qué menosprecio el de este hombre, ¿verdad? Repito, nunca se deje amedrentar, nunca se deje menospreciar. Si usted le entregó su corazón a Cristo, si usted ya nació de nuevo, el que está en usted, Jesús, es más poderoso que un ejército de gigantes. ¿Recuerdan al profeta Eliseo? Los que hemos tenido la oportunidad de leer el Antiguo Testamento, recordamos a este hombre. Grandes milagros hizo Dios a través de Eliseo. Bueno, dice la Biblia que un día este hombre de Dios se encontró rodeado de un ejército, el cual lo quería matar a él y al criado que estaba con Eliseo. Pero dice la Biblia que el criado, muy de mañana, se levantó, vio por la ventana y lleno de temor, vio alrededor de ellos al ejército enemigo y pensó: hasta aquí llegamos, mi amo y yo, hasta aquí llegamos. Pero cuando se levantó Eliseo, ¿cuál fue la respuesta de este hombre de Dios a su criado? A aquel temeroso hombre que veía la adversidad, que veía al enemigo, pero que no veía las promesas.
Vamos a leerlo en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 17. Búsquelo en la Biblia también. Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Eliseo representa al nuevo hombre en Cristo, que siempre verá las promesas, siempre verá la mano protectora de Dios, mientras que el criado, Eliseo, representa a nuestro viejo hombre, que siempre verá la adversidad y a los gigantes. En cualquier situación, lo que usted se determina a ver es lo que usted va a hacer. Y algunas veces no vemos nada, pero saber que Dios está ahí en medio de todo nos va a dar la confianza para avanzar. Si usted pone los ojos en el problema, lo verá inmenso. Pero si usted pone los ojos en Cristo, verá el problema del tamaño y la perspectiva correcta. David había sido librado por Dios en muchísimas ocasiones y él sabía perfectamente que Dios le libraría de esta batalla. Versículo 37, vamos por favor a leer. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Jehová me ha librado. Bueno, con esta confianza es que nosotros debemos de enfrentar la adversidad, haciendo memoria de las muchas veces, de las muchas ocasiones que Dios nos ha librado. Alguien dijo que nosotros deberíamos de tener un cuadernito y apuntar todas las respuestas de oración. Creo que muchas veces nosotros los creyentes olvidamos esos momentos en que Dios se ha manifestado milagrosamente en nuestra vida. No podríamos enumerarlas. Dice el salmista, hablando consigo mismo: bendice, alma mía, a Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. David tenía muy presente el poder y las proezas de Dios en su vida, porque Dios es todopoderoso. Vamos a continuar con esta historia, versículos 38 y 39. Y Saúl vistió a David con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de bronce, y le armó de coraza. Bueno, Saúl quiso vestir a David, según él, con la mejor armadura. Era la armadura del propio rey, no era cualquier armadura. ¿Y qué pasó? Y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Saúl, Y David nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Sí, qué importante. David echó de sí aquellas cosas. Bueno, David se incomodó con aquella armadura. Saúl se la dio diciendo: este es de primera línea. Pero David trató de ponérsela y al final vio que ni siquiera podía caminar con eso. Se la quitó diciendo: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Saben, es maravilloso escuchar a un joven, a una muchacha que diga: yo nunca he tomado las cosas de este mundo para salir adelante. He determinado en mi corazón ponerme la armadura de Dios y no cubrirme con esas cosas que ofrece el mundo. Dice la Biblia, y David echó de sí aquellas cosas. Este es un joven valiente, aquel que decide no contaminarse con las cosas de este mundo, aquel que desecha todo aquello que no proviene de Dios. Este es un hombre que decide enfrentar al pecado con la armadura de Dios puesta y seguro que Dios le va a dar la victoria. Estamos viendo una preciosa historia bíblica, estamos viendo cómo enfrentar a nuestros gigantes y vamos a continuar en Primera de Samuel, ahí en el capítulo 17, ahora en el versículo 40 hasta el 44. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo
y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Inmediatamente David dice: a lo que vinimos, voy a ir a enfrentar lo que tengo que enfrentar. Versículo 41. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco porque era muchacho, y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Escuchen la manera de expresarse de este gigante. Lo menospreció. ¿Acaso soy yo un perro para que me tires piedras y vengas con un palo? Alguien, no sé, alguien dice: no, mejor me voy. Este tipo, como viene armado y mal encarado, viene también con un escudero y yo con 5 piedras y una honda, mejor me voy. No, David estaba determinado. Escuche, Dios quiere que usted y yo nos determinemos a enfrentar la batalla. ¿Qué dice? Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. No importa cuánto el enemigo trate de amedrentarte, no importa cuán oscuro se vea el horizonte, recuerde siempre, siempre lo que dice la palabra de Dios. Dice: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso es que nosotros debemos darle gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ven a mí, le dijo Goliat, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. En otras palabras, te voy a hacer añicos, David, te voy a hacer papilla, voy a partirte en pedacitos y voy a darle la carne a los animales. Qué manera de intimidar, ¿no? Así es el diablo, siempre pondrá una sombra de duda en tu corazón. Él te hará creer que Dios ya te desamparó, ya te abandonó. Sí, ese es el diablo. Siempre te mentirá porque no hay verdad en él. Cuando el diablo habla mentira, de lo suyo habla, dice la Biblia, porque es mentiroso y padre de mentira. Con aquellas palabras de Goliat, la pregunta es: ¿se retiró abrumado David? ¿Decidió abandonar la batalla? ¿Se puso a pensar: la verdad es que mi oponente es más poderoso que yo? No, escuche, todo lo contrario. David continuó adelante, puesto los ojos en Cristo. Versículos del 45 al 47. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Podría repetir esa última frase? ¿Más qué? Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. David dijo: hoy yo te venceré, hoy Jehová te entregará en mi mano. David no dijo: hoy tal vez, de repente, quién sabe, maybe, podría ser. No, él dice: Jehová te entregará hoy en mi mano. Él sabía que la victoria ya la tenía, porque Dios nos va a dar la victoria antes de que venga la batalla, si nosotros en oración decidimos hablarle, pedirle a Él y saber que la victoria es nuestra. Continuemos. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Qué gran lección para todos nosotros, ¿verdad? No importa cuáles sean las armas del enemigo, Dios es más poderoso que todos ellos. No importa cuáles sean los argumentos, artimañas que ellos usen para atacarnos, la victoria siempre será de nuestro Dios. Dios no solamente quería darle a David la victoria y al pueblo de Israel, sino que también quería darles una lección, quería enseñarles algo, y no solamente a ellos, sino también a todos nosotros. Y sabrá toda esta congregación
que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. Qué precioso, qué confianza, qué maravillosa es la palabra de Dios, útil para instruir, para corregir, para alentar. Qué precioso saber que Dios nunca miente, que Él no es como los hombres que mentimos. No, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios dice, lo va a cumplir. Casi terminamos con esta historia, versículos 48 y 49. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa. No, escuchen, inmediatamente David corrió. No dijo, bueno, voy a ir dando pasitos, ahí viene el gigante. No, voy directo, porque él sabía que ya Jehová había vencido por él. Y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente, y cayó sobre su rostro en tierra. Es que hemos visto muchas películas de Semana Santa, ¿verdad? Y vemos ahí cuando David está en la pelea con Goliat, y entonces David agarra la honda con la piedra y se la lanza, y Goliat se hacia un lado. Bueno, creo que no han leído la Biblia. David recogió 5 piedras, pero él no ocupó 2. Con la primera piedra, él la agarró, la puso en la honda, la tiró, la lanzó, se la pegó en la frente al gigante y el gigante cayó. Cuán grande era. ¿No le parece extraordinario? Aquel venía con una espada, venía con una jabalina, venía con un escudero, pero David solamente necesitó una piedra. Ahora pues sabemos qué es lo que pasó luego, ¿no? Que David corrió hacia Goliat y le cortó la cabeza para que de esta manera se le enseñó a los filisteos y los filisteos huyeron porque su paladín murió. Pero no fue que David necesitó una espada para matarlo. Porque recuerde que la batalla no es ni con espada ni con ejército, es con la llenura del Espíritu Santo. Dice que cayó con la piedra clavada en su frente. Ahí quedó Goliat con su rostro en tierra. Y leamos el versículo 50. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. La Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y así como Dios por medio de David venció a aquel gigante y a todos los filisteos, Dios hoy va a vencer. Él va a ganar cualquier batalla en nuestra vida si simplemente nosotros le creemos y se lo permitimos. Ahora bien, si usted aún no le ha entregado su vida a Cristo, ha escuchado, pero aún no ha tomado la decisión, quiero que sepa que no es casualidad que esta noche nos esté escuchando. Porque la única manera de ganar la batalla es poniéndonos la armadura de Dios. Y nosotros logramos ponerlo la armadura de Dios cuando Jesús entra en nuestro corazón. En nuestras fuerzas será imposible obtener la victoria. David salió a la batalla, no con aquella armadura que le ofreció Saúl, esa que los hombres y el mundo constantemente brindan, sino que David se vistió con la armadura de Dios. Esa que esta noche Dios está ofreciéndole a usted y que simplemente debe de tomar. Cuando nosotros renunciamos al pecado, cuando llegamos al fin de nosotros mismos, le pedimos perdón a Dios por cada error, por cada pecado. Cuando con un corazón contrito y humillado nos rendimos a Él, entonces Jesús no tendrá ningún problema en entrar a nuestra vida y darnos el más grande tesoro. Se llama la vida eterna. Hablábamos al principio de esos temores, de esas fobias que asedian a los seres humanos, esos gigantes cuyo propósito es robar la paz. Pero Dios quiere decirte esta noche que Él ya venció a todos ellos en la cruz del Calvario. Él quiere este día revestirte de Cristo. Sí, Dios quiere que usted tenga la armadura para poder salir a la batalla y obtener la victoria. Por eso dice en Efesios 4:24, vestíos del nuevo hombre,
creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Quién es la verdad? Es Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esta noche, cada uno debe tomar una decisión. Simplemente yo soy el mensajero. Un mensajero con buenas noticias, las que están en la Biblia. ¿Cuál es el mensaje? Que Dios odia el pecado, pero que ama al pecador que se arrepiente. Que el hombre debe de dejar su mal camino y volverse a Dios, el cual es amplio en perdonar. La Biblia dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dios está tan cerca de cada hombre, que si el hombre simplemente se arrepiente, decide volverse hacia Dios, Dios inmediatamente le va a perdonar. Y arrepentimiento es un cambio radical en nuestra manera de pensar. Es un abandono total de nuestras acciones y actitudes, volviéndonos a Cristo con todo nuestro corazón. Eso realmente es arrepentimiento. Arrepentimiento es que yo iba para allá, pero ahora no voy para allá, ahora voy para el otro lado. No es casualidad, mi amigo, mi amiga, que usted esta noche esté oyendo este mensaje. Porque cada ser humano viene a este mundo a tomar una decisión eterna. No hay un punto intermedio, hay una decisión que tomar. Yo podría guiarlo en una oración para que esta noche usted le entregue su corazón a Dios, pero quiero que sepa que no es una oración lo que a usted le va a salvar. Es Cristo el que salva. Y cada persona debe dirigirse a Dios reconociendo su condición y pidiéndole perdón. Vea lo que dice Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Ese es un mandato de parte de Dios, a que se arrepientan. Necesitamos arrepentirnos para poder accesar a la gracia. Necesitamos arrepentirnos para poder obtener el tiquete para ir al cielo. No, sin arrepentimiento no puede haber eso maravilloso que se llama misericordia. El que confiesa su pecado y se aparta, dice la Biblia, alcanzará misericordia. Le digo, usted no necesita de mí para tomar esa decisión. ¿Por qué? Porque es un asunto personal. Por eso me gustaría, quiero decirle, que mientras usted escuche esta oración final, si quiere, puede oír la canción, si quiere puede apagar su teléfono, si quiere puede apagar su computadora y dirigirse a Dios, hablar con Él, pidiéndole perdón por sus pecados, por cada uno de sus pecados, recibiéndolo en su corazón, porque la Biblia dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Que Dios le bendiga. Gracias por acompañarnos esta noche y recuerde, Dios le ama profundamente. Nada más hay que volverse a Él con un corazón contrito, humillado, arrepentido, y el resto, escuche, ya lo hizo Jesús en la cruz y quiere dárselo a usted para que juntamente con todo aquel que derrama su corazón delante de Dios, se goce con Dios en el cielo y en una eternidad. Que Dios les bendiga. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló.
mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. En los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará al hogar. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó, su amor que me salvó.